España es uno de los países con más historia del mundo. Los restos más cercanos a un ser humano es aproximadamente de 1,2 millones de años en una entidad de España llamada Atapuerca. Esta familia de homínidos llegaron buscando alimento y buen clima. Los primeros restos de una civilización son los restos de pinturas rupestres encontradas en Altamira hace casi 16.000 años. Posteriormente, en la raza antigua los fenicios y griegos comienzan a formar colonias para comercializar con los mismos autóctonos y hacerse de oro. La península ibérica estaba poblada por galaicos, astures, cántabros de origen celta, así como por vascones que tenían un origen europeo. Y el resto de la península ibérica estaba poblada por iberos, y de la unión de celtas e iberos nacieron los celtíberos. En el siglo III a.C. se desata una guerra entre Roma y Cartago. Cartago, comandado por Aníbal, ocupa parte de la península ibérica como base para los ataques a Roma. Roma pone el ojo en lo que ellos llamaron Hispania, sintiendo gran agrado por el lugar, ya que se encontró oro, alimento y un buen clima. Así que en el 218 a.C. comienza una conquista romana a Hispania, una conquista que les llevó aproximadamente 2 siglos. Los romanos se dedicaron a extender su cultura, lengua y economía hasta mediados del siglo III. Trajano, Marco Aurelio, Teodosio, Adriano fueron emperadores romanos de origen hispano. Con los romanos hispanos también llegó el cristianismo. Después de años de excesos, Roma queda muy debilitado. Fue cuando del norte llegaron pueblos bárbaros, como los suevos, los alanos y los vándalos, que invadieron la península ibérica. Sin embargo, en los siglos V, VI y VII, los visigodos que venían de conquistar Roma llegan a la península ibérica, mandando a los otros pueblos bárbaros al norte de África. Los seguidores de un rey visigodo llamado Witiza querían desterrar a otro rey visigodo, don Rodrigo, pero necesitaban un ejército grande, y se les ocurrió pedir ayuda al Imperio Árabe. Así, en el 711 a.C., desembarca un ejército musulmán en la península ibérica. Pero los árabes pensaron, ¿y si conquistamos Europa y nos quedamos con todo? Y así, en menos de 20 años casi toda la península ibérica estaba conquistada, menos algunas zonas del norte. En el 722, unos pocos hombres cristianos vencen en la batalla de Covadonga a los árabes, y así se da una reconquista de la península ibérica. En el 773 después de Cristo, Abderramán I logra la independencia de la península ibérica del resto del mundo islámico, y la reconquista continúa por 8 siglos. En los territorios cristianos se concentran 4 reinos: el Navarra, Corona de Aragón, Reino de Castilla y el Portugal. En 1492, los reyes católicos conquistan el Reino de Granada, el mismo año que Cristóbal Colón llega sin saber a América. Con la llegada de los Austrias al trono, llega el concepto de España, y con los territorios europeos heredados a Carlos I, junto con las conquistas y los descubrimientos en Oceanía, España se convirtió en uno de los imperios más importantes de la historia, alcanzando su plenitud con Felipe II. En España también se encuentran unos de los pintores y escritores más famosos de la historia, como Cervantes, Velázquez o Quevedo. Esta se conocerá como el Siglo de Oro en España. En el siglo XVII entra en decadencia gracias a los excesos como guerras, corrupción, entre otras cosas. En 1700, Carlos II muere, sin descendencia, y se desata una guerra entre los Austrias y los Borbones procedentes de Francia, ganada por estos últimos. La decadencia de España toca fondo con la derrota contra los ingleses, en la batalla de Trafalgar en 1805. Poco después, Francia invadió España, mediante un engaño, de un intento de conquistar Portugal y que solo pasaría por España. España concedió el permiso para dejar pasar a los franceses, pero se quedaron a invadirla. Posteriormente, Napoleón coloca a su hermano José Bonaparte como rey. Sin embargo, con ayuda de los ingleses, Portugal y las guerrillas españolas logran expulsar a los franceses del país, poniendo como rey a Fernando VII. Aprovechando la debilidad de la corona española, gran parte de las colonias americanas se independizan.
Después de la muerte de Fernando VII, estalló una guerra civil entre los que defendían la sucesión de su hija Isabel II al trono y los que defendían que su hermano Carlos debería de subir al trono. Hubo 3 guerras conocidas como las guerras carlistas, quien aseguraron el trono de Isabel II. Con esto surgieron 2 cortas etapas, una de monarquía y una de república, que no duró. Regresaron los Borbones con Alfonso XII y Alfonso XIII. A finales del siglo XIX llegaría la Revolución Industrial, que se centró en Asturias y País Vasco. En 1898, España pierde las últimas colonias en alta mar, tras perder contra Estados Unidos, en donde Cuba, Filipinas y Puerto Rico nunca volverían a ser de España. A comienzos del siglo XX, fue marcado por los grandes sindicatos, la UGT y la CNT. Durante la Primera Guerra Mundial, España fue neutral y terminó por industrializarse, ya que comenzó a venderles producto a todos los países en guerra. En 1923, un golpe de Estado por Miguel Primo de Rivera instaló una dictadura que duró hasta 1930. En 1931, tras unas elecciones municipales, se condena a la monarquía, dándole paso a una segunda república. Después de una gran inconformidad social y un intento de golpe de Estado contra la república en 1934, sirvió de excusa que terminó desembocando en una guerra civil en 1936. Posteriormente, con ayuda alemana e italiana, se dio una dictadura con Franco que duró hasta la muerte del dictador en 1975. Con la muerte del dictador Franco, llegó una etapa llamada la transición, que democratizó al país. Se aceptó la Constitución que aceptaría a España como una monarquía parlamentaria. En 1985, España entra a la Unión Económica Europea, recuperando su lugar e importancia histórica en el continente. La Unión Europea está conformada por 27 países, que comparten el sistema jurídico acordado en base a esta unión. Una de estas instituciones es el Parlamento Europeo, que tiene competencias legislativas, decide sobre acuerdos internacionales, decide sobre ampliaciones, hace propuestas de legislación, se encarga del control democrático de las instituciones de la Unión Europea, gestiona el presupuesto de la Unión Europea y tiene competencias presupuestarias. El Consejo Europeo hace cumbres normalmente trimestrales para establecer su agenda política. En el Consejo de Europa se unen los ministros de cada país de la Unión Europea para debatir, modificar y adoptar leyes y coordinar las políticas nacionales. La Comisión Europea es un órgano ejecutivo, que es responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Se encarga de proponer nuevas leyes, gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la Unión Europea. La Unión Europea se fundamenta en el Estado de Derecho, y con base a esto las decisiones se toman en conjunto involucrando todas las instituciones. Hay 2 principales tipos de derecho en la Unión Europea: derecho primario y derecho derivado. El derecho primario está formado por los tratados constitutivos, fundacionales, de reforma, complementarios y de adhesión, entre otros. El derecho derivado es el corpus legislativo que emana de los principios y objetivos de los tratados. Está integrado por reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Se guía por los siguientes principios fundamentales: principio de democracia, principio de respeto de los derechos fundamentales, principio de igualdad de los derechos fundamentales, principio de respeto a la identidad nacional de los Estados miembros y cooperación leal, principio de solidaridad, transparencia y proximidad.